soy Karina Florencio y en esta ocasión Hugo entrevistó a los miembros del canal de YouTube PYF Sports, con quienes platicó del Club Deportivo La Paz, equipo de Bogotá, Colombia, surgido a raíz del Tratado de Paz del país cafetero, con el cual se logra una gran convivencia social y que se ha vuelto un equipo muy representativo a nivel mundial, saliendo incluso en un documental de HBO. Pasemos a la cancha de Hugo Vlog 88. Obrigada. Joana, ¿nos puedes platicar de la entrevista que hicieron del equipo La Paz allá en Colombia? ¿De qué se trata? Bueno, La Paz Fútbol Club es una iniciativa social. Nace después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia entre el gobierno de nuestro país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Esta firma se hizo el 4 de septiembre del 2012. Después de este acuerdo de paz... 2016, discúlpame. Perdón. Discúlpame, sí. Arrancó en 2012, se firmó en 2016. Gracias por la corrección. A raíz de esto, se empieza a hablar de un término llamado el posconflicto. ¿Qué se iba a hacer todo después de ese conflicto armado que vivió Colombia por tantos años? El doctor Félix Mora inició una actividad social para reintegrar a todas estas personas víctimas del conflicto armado. Y esta iniciativa que él creó fue un equipo de fútbol que integrara muchachos y obviamente también en su parte administrativa personas que se vieron afectadas durante tantos años por el conflicto armado. Entonces no sé si mis compañeros también quieren contar algo más. Sí, digamos que lo más importante, Hugo, y nosotros lo mencionábamos en el capítulo, es ver cómo a través del fútbol se generó un elemento integrador de la sociedad colombiana. El conflicto armado en Colombia lleva alrededor más o menos 60 años. Estamos contando que, digamos, el origen, o digamos donde más fácilmente se puede identificar el origen del conflicto armado en Colombia, es en el año de 1948, cuando es asesinado un líder político llamado Jorge Eliezer Gaitán. Digamos que de ahí se desprende una ola de violencia muy fuerte en el país, y desde ese año se viene un fenómeno que después se convertiría en lo que aquí se conoce como la guerrilla. Ese conflicto tuvo varias etapas para intentar ser solucionado, varios diálogos de paz, pero digamos que materializado se vio, como lo decía Joana, hasta el año 2016. El fútbol, nos lo explicaba el doctor Mora, fue el mecanismo, él lo denomina como el lenguaje mudo o lenguaje no hablado, por medio del cual las víctimas o todas las personas que han participado en el conflicto armado se pudieron integrar a través de algo muy sencillo, como nos decimos nosotros en el canal, el lenguaje universal, que es el fútbol. Entonces, compaginó todos estos actores en un equipo de fútbol, y hoy día, nos lo decía de manera muy orgullosa, La Paz Fútbol Club es un referente a nivel mundial de lo que fue el proceso de paz en Colombia, y un ejemplo para la comunidad internacional de cómo poder unir a todos aquellos que participaron de una u otra manera en el conflicto armado en Colombia. Juan Camilo, no sé si nos quiera complementar también. Sí, no, pues no sé si lo dijimos, pero si no, vale la pena recordarlo para toda la audiencia de tu prestigioso canal, Hugo, que el doctor Félix Mora es abogado también, ha sido asesor del gobierno en asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, consejero en esas materias, y pues además es el presidente del Club Deportivo La Paz Fútbol Club, y pues este equipo tiene un proyecto deportivo bastante ambicioso que busca llegar a la división profesional de fútbol colombiano, y pues realmente es un modelo deportivo bastante novedoso, y pues muy digno de ser admirado por otros clubes en Colombia y en el mundo también. Hugo, discúlpame, me gustaría hacer una aclaración, y es que hay personas que no tienen muy claro y tal vez estigmatizan este concepto, y es que el equipo de fútbol de La Paz Fútbol Club no es un equipo de las FARC.
es un equipo que está conformado por las personas que se están reintegrando de todo ese conflicto armado que vivieron. Entonces no es un equipo de las FARC, muy a pesar de que también las personas que pertenecieron a las FARC y firmaron ese acuerdo de paz también están haciendo un reintegro a su vida social y a la vida política del país. Pero sí cabe aclarar y que se quite ese estigma de que digan que es un equipo de las guerrillas, porque no lo es. Es un equipo con una misión y una visión bastante social que hay que tener en el radar, porque obviamente han ido creciendo. Hay una cosa muy triste que cuenta el doctor Félix durante el programa que hicimos, y es que no ha recibido muy buen apoyo en el país. Lastimosamente, todo lo que ellos han podido lograr lo han hecho es a partir de apoyos del exterior del país. De por sí actualmente están teniendo charlas con una persona en España, la cual ya están empezando a mirar jugadores del equipo. Entonces es un proceso muy bonito que se ha llevado y ha sido a puro impulso y barraquera de este señor. Esos puntos aclaratorios son muy buenos porque realmente, a pesar de que conocemos un poco de la historia del país de Colombia, también yo siempre he dicho que tenemos que reflejarnos en ustedes, tanto en materia de turismo como en materia de reintegración de los delincuentes o de los posibles delincuentes, ¿no? ¿Ustedes qué sugieren para el sector de leyes? Me refiero al sector jurídico. ¿Qué sugieren para que en México se vuelva a tener la paz que se tenía antes y no podamos como tener malos ratos como ustedes lo vivieron a los finales de los 80 y principios de los 90? ¿Cómo se llega a esa paz? Bueno, voy a intentar decir, primero que todo, creo que lo que voy a decir ya es una opinión muy, muy personal, es decir, cada uno lo va a expresar desde su experticia y también de la forma como piensa o concibe una idea de cómo debería ser una sociedad o un Estado. Entonces, yo aclaro que, digamos, voy a decir lo que yo pienso como individuo y como persona que obviamente vive en un país que ha tenido que, como lo manifiesto, vivir con un conflicto de más de 50, 60 años aproximadamente. Yo lo decía en el anterior programa, una sociedad, curiosamente, el fútbol a veces en muchas ocasiones refleja lo que es una sociedad. Si usted me permite hacer una comparación entre los dos países, porque están muy ligados, Colombia y México, han sufrido fenómenos de violencia muy fuertes, muy, muy drásticos. Colombia evidentemente tuvo una época muy, muy violenta entre los años 80, años 90 e inicios casi del 2000, cuando Colombia estaba muy mal por distintos fenómenos sociales de violencia como las guerrillas, el narcotráfico, el paramilitarismo, y súmele a ustedes un Estado que no era muy fuerte en sus instituciones y los fenómenos de corrupción tan grandes que existían y que siguen existiendo. Entonces, cambiar toda esa, tener un país en paz implica casi un cambio de mentalidad, una sociedad. Y si usted le suma que toda su vida, durante 60, 70 años, hemos tenido un comportamiento de ese tipo, pues es muy complicado. Digamos que el proceso de paz buscaba precisamente zanjar un poco las diferencias entre el pueblo colombiano, pero también nos hemos dado cuenta que hay una brecha muy intensa entre polos opuestos en el país. El país está dividido actualmente. Entonces, eso trajo consigo unos fenómenos y ha traído consigo todavía unos fenómenos bien complicados en materias de violencia que se siguen viendo en el país. Ahora, ¿qué pasa con México? Y si lo vamos a llevar al ejemplo mexicano. En Colombia tuvimos una filtración del dinero del narcotráfico, como lo decíamos en el fútbol colombiano, muy fuerte. Y hoy día, también lo digo con el mayor de los respetos, se está viendo el mismo fenómeno en México. Es decir, no es una mentira y no se puede tapar con un dedo la realidad mexicana también en cuanto a temas del narcotráfico y cómo el fútbol también ha sido permeado por el narcotráfico actualmente en México. Hay un caso muy, muy triste porque yo pues, no soy el más fan, pero sigo de vez en cuando el tema del fútbol mexicano y es el caso de Cruz Azul, que recientemente se ha visto inmiscuido en un asunto bien complejo por temas precisamente de narcotráfico. Dorados de Sinaloa
cuando lleva a Diego Armando Maradona, pues digamos pagarle a Diego Armando Maradona el dinero que puede llegar a cobrar, se sugería en algún documental pues que podría provenir de dineros precisamente del narcotráfico. Entonces, Hugo, son realidades y estos dos países, tanto México como Colombia, tienen una serie de similitudes en ese sentido. Yo creo que los estados tienen que entender y afrontar el hecho de que el narcotráfico debería, esto es una posición absolutamente personal, no compromete ni a Juan Camilo ni a Johanna, pero yo pienso que el tema de la legalización de la droga es una salida para evitar tanto conflicto. Realmente ahí hay un problema muy fuerte. Hoy día en Colombia se está viviendo, lo que se habla es que los carteles mexicanos están viniendo a Colombia, ya han generado una serie de estructuras en Colombia y se apoderaron del negocio del narcotráfico en Colombia. Eso tiene mucha tela para cortar, yo aquí ya llevo no sé ni cuántos minutos hablando de eso, pero creo que esta es una de las salidas. Y entender, los países y los gobiernos tienen que entender que hay que buscar, primero que todo, la paz, el diálogo es necesario. De los conflictos y de la guerra no se va a sacar nada. Entonces pienso que los gobiernos tienen que sentarse, hacer un par en el camino y aceptar que el negocio de la droga hace mucho tiempo lo sobrepasó. Qué pena lo extenso. Pero gracias por la explicación. Bueno, si me permiten, yo también tengo una opinión muy personal. Creo que una de las problemáticas que se deberían asaltar, pero es complicado y la verdad no se ha prestado mucha atención, es el tema económico. Lastimosamente, cuando hablamos del tema del narcotráfico, es la salida para el pobre más rápida de dejar de ser pobre, porque de la noche a la mañana tú te vuelves rico. Entonces esa es la cultura y lastimosamente hasta la misma televisión y las series nos muestran ese sueño falso de que si te metes al narcotráfico, tú te vuelves rico y famoso, bueno, no tanto famoso, pero sí millonario de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con esto? Son las brechas económicas tan marcadas que se ven tanto en Colombia como en México. Y entonces vuelvo a lo que yo decía en el anterior programa, los grupos delictivos van un paso adelante. Y digamos, en eso, y yo lo vi hace 2 semanas en un artículo de la BBC, los cárteles mexicanos están aprendiendo que a los primeros que se tienen que ganar para que después los apoyen es a los pueblos donde ellos están generando todos sus cultivos y todos sus negocios, porque esas son las personas que los van a venir a apoyar y los van a encubrir el día que los vayan a buscar. ¿De quién lo aprendieron? Lastimosamente se aprendió también de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, ¿qué hizo? Construyó barrios, construyó dentro de esos barrios casas, colegios, parques, ayudaba con mercados. Entonces, a pesar de que es algo ya viejo, se está retomando de nuevo porque es que el que se tiene que ganar es al pueblo. Y lastimosamente, la clase oligarca, digámoslo de esa manera, o la clase política alta, tanto en México como en Colombia, es consciente que el día que al pueblo se le dé comida, educación y salud, los pierden. Entonces, por eso también no mejora la economía en ninguno de los dos países, porque es perder el poder sobre estas personas. Entonces, otra problemática que se tiene. Entonces, te doy el paso a Juan Camilo. Gracias. Tienes esa aura de presidenta. No, un muy buen punto de vista. Pues hermano, yo creo que Johanna y Harold dieron una respuesta amplia, pero además muy concreta, y me parece que pues, muy interesantes sus puntos de vista. Yo creo que hacen una radiografía de la realidad nacional, o bueno, binacional en este caso, de Colombia y México, y solo yo quiero darles una opinión ya desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en el ámbito deportivo. No conozco no de manera profunda la legislación mexicana, aunque sí algún acercamiento por algún curso de derecho deportivo tomado en una universidad de México precisamente, pero la estructuración, lo que debe hacer el Estado para controlar de pronto la transparencia, la probidad de los miembros de las juntas directivas o de los dineros que ingresa a los clubes de fútbol, pues es tener organismos que vigilen precisamente esas actividades, y la figura societaria, es decir, de sociedades por acciones anónimas, por ejemplo,
son una buena estructura, no tanto personas jurídicas sin fines de lucro, personas morales, como se dice en México, o sea, personas jurídicas de derecho privado, como fundaciones, y eso de pronto son figuras que favorecen intereses pues, de los que estamos describiendo. De pronto, si tienen la condición de sociedades comerciales, pueden llegar a tener mucho mayor vigilancia por organismos administrativos, pues del ejecutivo, pues, y judiciales. Entonces, simplemente desde el punto de vista jurídico también sería esa estructuración. En España ha ocurrido, aquí en nuestro país muy recientemente, ha ocurrido en el fútbol profesional colombiano. Por ejemplo, los clubes ya no son corporaciones deportivas o empresas, o mejor, perdón, o sociedades privadas, asociaciones, privadas, simplemente sin fines de lucro. Aquí ya tienen ese ánimo de lucro porque tienen el carácter de empresas comerciales, y pues eso ha permitido que las autoridades como la Superintendencia Financiera, ¿sí? Y la Superintendencia de Sociedades, perdóneme. Sociedades. Superintendencia de Sociedades, quiero hacer la aclaración, y la Superintendencia de Industria y Comercio también tengan ejerzan unos controles de inspección y vigilancia sobre esas actividades para garantizar, como te decía, la transparencia y la probidad en el manejo de los recursos de esas empresas, y poder determinar quiénes son los miembros de sus juntas directivas. Más o menos en América Latina, por lo que he podido percibir, está aconteciendo lo mismo, porque en alguna oportunidad tuve la posibilidad de asistir a una conferencia donde estaban dirigentes de la Universidad Católica de Chile, del Deportivo Cali y del Deportivo Leganés. Entonces hablaban, entre otras cosas, de cómo se manejan sus empresas en cada país. Bueno, me encantó todos los puntos de vista que ustedes nos han dado. Yo creo que México va a poder tener una Tierra del Olvido, canción de Carlos Vives, próximamente. Espero que así suceda, porque yo creo que México, igual que Colombia, se merecen tener ese auge turístico, ese auge social con vida, y no con muerte ni con delincuencia. Con estas risas, quiero decirles que en Hugo Blog 88 estamos muy felices de haber contado con esta gran tercia que conforman el programa de PIF, y que realmente necesitamos en México, en América Latina, en Colombia, tener alegría por el deporte más importante del mundo, y que por este deporte se pueden lograr sociedades increíbles,